Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo. Ello se debe en buena medida a su privilegiada posición geográfica en la franja intertropical. Además, al estar ubicado en la esquina norte del continente sudamericano, cuenta con dos amplias costas. Una sobre el Mar Caribe con su gran diversidad de especies y la otra sobre el Océano Pacífico, que se caracteriza por la gran abundancia de peces. Los tres ramales de la cordillera de los Andes hacen posible la existencia en nuestro territorio de todos los pisos térmicos y una gran variedad de ecosistemas. Las cuencas de dos grandes ríos, el Amazonas en el sur y el Orinoco en el oriente, irrigan buena parte del territorio, haciendo un importante aporte a la abundancia y diversidad de vida que caracteriza a Colombia, este rincón privilegiado del planeta. Colombia, al igual que Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela, tiene el privilegio de hacer parte de la gran ecorregión de la Amazonía, conformada por la cuenca del río Amazonas, el río más grande del planeta. La cuenca del río Amazonas abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados de bosque húmedo tropical, surcado por los trazos caprichosos de cientos de ríos que vierten sus aguas en él. En Colombia, la ecorregión de la Amazonía abarca casi el 30% del territorio nacional, tapizada por grandes extensiones de selvas pertenecientes al ecosistema de bosque húmedo tropical, consideradas como el pulmón verde del planeta debido a la gran cantidad de oxígeno que producen. Además, esta ecorregión ayuda a regular el clima del continente, puesto que produce grandes cantidades de humedad. En la Amazonía llueve con mucha frecuencia. El agua resbala por las hojas de los árboles hasta el suelo, por donde escurre hacia los arroyos y quebradas. Con las crecientes, los ríos inundan grandes porciones de bosque, formando estanques, a donde llegan los peces a aparearse y engordar. Muchos animales aprovechan para pescar. Las selvas del Amazonas concentran una gran biodiversidad. Se dice que en una hectárea de selva tropical hay más biodiversidad que en todo el continente europeo. En las copas de los árboles viven numerosas especies de micos y aves que se alimentan de frutas silvestres e insectos. Muchas variedades de serpientes se pasean por las ramas y los troncos. En los suelos cubiertos de hojarasca se ven las huellas de armadillos, borugos, venados y otros mamíferos que recorren los senderos en busca de pepas y semillas. En el río abundan los peces y se encuentran también mamíferos acuáticos como el manatí y el delfín rosado. Las selvas de la Amazonía colombiana son el territorio ancestral de numerosos pueblos indígenas que han desarrollado a lo largo de 9.000 años de ocupación un gran conocimiento de los ciclos naturales de la selva y mantienen una relación cercana y respetuosa con un mundo que consideran sagrado y al cual tratan como tal. Con su cultura ancestral, los pueblos indígenas de la Amazonía aprovechan al máximo los recursos naturales y al mismo tiempo garantizan su conservación. Por el costado oriental de la cordillera bajan tres grandes ríos, el Guaviare, el Meta y el Arauca, que recorren las grandes sabanas tropicales del oriente colombiano para desembocar en el río Orinoco, formando la ecorregión de la Orinoquía. Al llegar a las tierras bajas, los ríos labran surcos en la sabana, formando grandes cauces por donde navegan sus aguas mucho más tranquilas, bordeadas por una franja de tupidos bosques y morichales, donde encuentran refugio y alimento muchas especies de la fauna silvestre. De tanto en tanto, los ríos se topan con montañas de piedra redondeada, relictos del escudo guayanés, que sobresalen en la llanura y los obligan a transitar por estrechos canales donde las aguas recobran su ímpetu y forman maravillosos raudales.
Los paisajes de la Orinoquía colombiana cambian con las estaciones. Mientras que en verano los pastos tostados por el sol se tiñen de amarillo y ocre, con la temporada de lluvias, los ríos inundan las sabanas formando charcas y lagunas, a donde arriban bandadas de aves migratorias que se refugian del frío del invierno en estas cálidas tierras, donde abunda el alimento y pasan una temporada de intenso intercambio social. En las paredes de piedra del escudo guayanés es común encontrar los vestigios de antiguas culturas precolombinas que dejaron pictografías alegóricas a sus creencias y cosmovisión. En la Orinoquía colombiana viven hoy muchos pueblos indígenas que conservan sus conocimientos ancestrales sobre la dinámica de los ciclos naturales de la región que les permiten aprovechar al máximo sus recursos. Los pueblos sálivas, guaíbos, curripacos, puinahuais y otros más se dedican desde tiempos remotos al cultivo de sus chagras, a la caza y la pesca, y elaboran los utensilios que necesitan con materias primas del bosque, demostrando un gran conocimiento y capacidad para conservar el frágil equilibrio ecológico de estos ecosistemas. Ellos comparten su territorio ancestral con comunidades campesinas descendientes de colonos mestizos que llegaron con sus hatos ganaderos y construyeron a lo largo de los años una cultura propia, la cultura llanera. Soy nacido en Orocue, esta población llanera, pero mi... La gran cordillera de los Andes penetra el territorio colombiano por el sur con un estrecho corredor de montañas, nevados y volcanes que se levantan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y forman el principal yacimiento de agua dulce del país, el macizo colombiano. Entre los picos nevados, las lagunas y los bosques de páramo del macizo, nacen los ríos más importantes del país. Siguiendo la ley de la gravedad, la gran cantidad de agua acumulada en las alturas tiende a descender hacia las tierras bajas, abriendo grietas y fisuras en el suelo para formar arroyos y cascadas que bajan en todas las direcciones, entre valles y laderas, dando origen a la ecorregión andina. Desde el macizo, los ríos Magdalena y el Cauca horadan la montaña formando 3 cordilleras largas y estrechas, separadas por los valles por donde corren sus aguas buscando la salida al mar. La ecorregión andina es otra muestra de la gran riqueza y biodiversidad del patrimonio natural colombiano. La enorme disponibilidad de agua y humedad permite el crecimiento de frondosos bosques que ofrecen refugio a muchos animales como el oso de anteojos o el pequeño colibrí. La intrincada topografía de las cordilleras hace que los climas y paisajes cambien continuamente a medida que se desciende de altura y asciende la temperatura. La ecorregión andina es la más populosa del país. Allí habitan los descendientes de antiguas culturas indígenas que rendían culto a las lagunas. Ahora le queda a nuestro cabildo ponerse firme y con decisión. Y las comunidades campesinas que resultaron del mestizaje con los europeos. Entre las pendientes y laderas se asoman numerosos poblados que cambian de texturas, colores, aromas y sabores a medida que cambia el paisaje que los rodea. Mientras que los campesinos de las tierras altas se resguardan del frío con sus ruanas, en las laderas templadas cultivan el café en mangas de camisa. Los hombres trabajan en los cultivos. Las mujeres cuidan sus animalitos y preparan deliciosas comidas. En los valles de las tierras bajas, pueblos y ciudades se levantan a orillas de los grandes ríos Cauca y Magdalena, que en otros tiempos fueron las vías principales de comunicación de la región.
Colombia tiene 1.600 kilómetros de costas en el Mar Caribe, pero sus aguas continentales abarcan más de 500 kilómetros cuadrados, delimitados por las islas de San Andrés y Providencia y los cayos de Roncador y Quitasueño. La ecorregión del Caribe colombiano se adentra en las cálidas y cristalinas aguas del mar y alberga una buena porción de uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del planeta, los arrecifes de coral. Muchas especies de peces, crustáceos y moluscos son la principal fuente de subsistencia de comunidades de pescadores indígenas, negros y mestizos que habitan las costas y las islas del Caribe desde tiempos remotos. Ellos han construido una cultura propia, variada en detalles, pero identificada en su conjunto como la cultura costeña. La cultura costeña varía con los paisajes que la rodean. En las ciénagas formadas por los deltas de los grandes ríos que bajan de las cordilleras, los pescadores erigen sus poblados sobre las aguas salobres. En las islas de San Andrés y Providencia vive la gente raizal, un grupo étnico colombiano formado por el cruce de esclavos libertos con piratas europeos que se refugiaron en las islas del Caribe. En el extremo norte las olas se encuentran con el desierto de La Guajira, territorio ancestral del pueblo indígena Guayú. Con su cultura han desarrollado habilidades y saberes que les permiten habitar este inhóspito territorio. Pero unos kilómetros más abajo, el paisaje de la costa caribe cambia radicalmente debido a la irrupción de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta del mundo a las orillas del mar. En muy pocos metros de distancia, la sierra se eleva desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura en sus picos nevados. En esta vertiginosa pendiente se encuentran todos los ecosistemas de la América tropical y en cada uno de ellos hay vestigios de los antiguos Tairona, una de las más avanzadas sociedades precolombinas del país. La Sierra Nevada de Santa Marta es el territorio de los pueblos indígenas descendientes de los Tairona. Los Kogi, Aroacuos, Wiguas y Cancuamos habitan hoy en día esta montaña prodigiosa. De acuerdo con sus prácticas y saberes ancestrales, han demostrado a través del tiempo su capacidad para preservar la naturaleza. Colombia tiene 1.300 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico, pero sus aguas continentales abarcan más de 300 kilómetros cuadrados, delimitados por la isla de Malpelo. A las costas del Pacífico colombiano llegan cada año manadas de ballenas yubarta para dar a luz a sus crías que pasan sus primeros días de vida en las tranquilas aguas de las bahías. El territorio que se extiende desde la costa hasta la cordillera occidental constituye la ecorregión del Pacífico colombiano, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta por la gran variedad de ecosistemas de bosque húmedo tropical que alberga. Los bosques de manglar se adentran hacia los esteros de la desembocadura de los ríos y cumplen allí su ciclo diario de cambio de aguas con las mareas. Con la marea alta, el agua inunda el manglar y trae consigo peces y otros animales acuáticos. Con la marea baja, el agua se retira y entonces regresan los animales terrestres. Entre las raíces del mangle, grupos de mujeres negras escarban el barro para sacar las conchas de piangua, un molusco muy apetecido en el Pacífico colombiano. En las aguas del mar, los pescadores aprovechan la abundancia de peces. Ellos son descendientes de los antiguos esclavos negros que se internaron en las tupidas selvas donde aprendieron a aprovechar sus recursos naturales. Habitan a lo largo de las costas y las orillas de los ríos en pequeños poblados, pero también en populosas ciudades como Guapi y Tumaco. En la ecorregión pacífica, las comunidades afrocolombianas se han consolidado como un grupo étnico diferente y han desarrollado una cultura propia que enriquece con su diversidad el patrimonio cultural colombiano. Las selvas del Chocó biogeográfico se extienden desde la costa hasta las laderas de la cordillera occidental
de donde bajan numerosos ríos labrando surcos serpenteantes entre los bosques frondosos que convierten este territorio en una de las más importantes reservas de la fauna y flora tropicales en el planeta. A las orillas de los ríos, numerosos pueblos indígenas, Embera, Guaunán, Eperara, Seapidara, conservan saberes y prácticas ancestrales que les permiten soportar las extremas condiciones del clima y aprovechar al máximo los recursos naturales de la selva sin alterar su equilibrio ecológico.